El negocio de la mentira. Hello, mis lindas angelitas. Bienvenidas a mi canal Pearl Sin Filtros. Y en esta ocasión vamos a ver a esta gentuza que está en pantalla. No los vamos a oír, no nos interesan para nada. A mí, de verdad, oír al Seriani, o sea, me aburre, la verdad. Jonathan. O sea, nada que ver. Así como cuando escucho a la Kazuya de Quinta, siento que me duelen los oídos. Así que no los vamos a escuchar. Eso sí, vamos a ver un video de la viborilla de María Fernanda, linda, a la que le mandamos saludos. Ayer lo vi y dije, tengo que hacer un video de esto porque no me pareció lo que vi. Así que voy a hablarles un poquito y luego vamos a ver el video de ella. Así que va a ser larguito este video, pero lleguen hasta el final porque se van a enterar de cosas. O sea, todo este mitote empezó por algo, pero ellos no mencionan el por qué. Ellos no lo mencionan. Así que arrancamos. Ya saben, ¿verdad? Del circo que se tiene esta mujer, la Dalilucha. Supuestamente tiene años de tener el mismo circo. Siento que ella como que quisiera ser famosa, monetizar, no sé. Pero es que para ser famoso tampoco, o sea, hay que tener alguito que aportar, ¿verdad? Y esta mujer no tiene nada. Como les comenté ayer, vi un video en el canal de María Fernanda. Esta mujer se tiene un circo, como les repito. Y obviamente como el Seriani le gusta colgarse de medio mundo. Entonces él lo agarró, agarrando de víctima a esta mujer cuando esta mujer de víctima no tiene nada. Y lo peor que están atacando a María Fernanda. O sea, yo la verdad me quedé fría cuando vi todo el video de estos dos y no hablan de lo que realmente es importante. ¿Por qué me enteré yo? ¿Por qué vi yo con el video de esta vieja horrenda que no tiene nada que aportar y que no es nadie? Porque decía el nombre de Ángela Aguilar. O sea, el video de ella decía, dejé de seguir a la Kazuya de Quinta por seguir a Ángela Aguilar. De eso no hablaron, de los títulos de mentiras, para tener views, para que la gente los vea, porque la vida de ella a nadie nos importa. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó al video horroroso de esta mujer, que no lo vi, lo adelanté porque busqué el nombre de Ángela Aguilar y no lo encontré. Pero este viejo no, este viejo le dio vuelta a la tortilla. O sea, no hablaron de lo que realmente es, de que son unos farsantes, unos mentirosos, se están colgando de Ángela Aguilar. No. O sea, ellos hablan del problemita que ya a mí me tiene harta de esta vieja, la Dalilucha. Pero eso no lo mencionaron. O sea, en todo el video que vamos a ver de María Fernanda, eso no lo mencionaron. O sea, no mencionan que aquí el problema es que esta vieja se está colgando del nombre de Ángela Aguilar, así como el Serianucho, así como el Club de las Cornudas y todo mundo para poder tragar. O sea, es un gancho fuerte el que tienen. Porque la Kazuya no les da nada. Por lo visto, esa vieja cornuda, horrorosa, no vende nada. Porque si no, pues hablarán de ella, ¿no creen? Entonces de eso vamos a hablar ahora. Miren la jugada sucia. Pero algo importante antes de todo es que este viejo ahora dice estoy en shock. O sea, se nota que se ha hartado todos mis videos. Obviamente ya lo sabía, ¿verdad? ¿Y por qué creen que ya lo sabía? Porque me silenció. Este viejo me silenció, pero me está copiando mi lenguaje. O sea, él ahora queda en shock también. Imagínense, el viejo igualado este. Y me silenció, o sea... Qué vergüenza, de verdad. Si yo silencio a alguien es porque de verdad me está moviendo el tapete. Definitivamente. Así que volvemos a esto. Imagínense. Pone esta vieja un video, como les repito, que dice dejé de seguir a la Kazuya por seguir a Ángela. Y fue mentira. Todo para que uno caiga como un tontito en su video estúpido, en su historia que a mí ya me tiene harta. O sea, su historia de miércoles. Sí, de miércoles. ¿Por qué? Primero, porque es una vieja que busca llamar la atención. O sea, esta vieja no es la única en el mundo con problemas. Hay gente de verdad con problemas reales de salud, enfermedades, luchando, tratando de salir adelante, de comer, trabajando, que no tienen tiempo para hacer videos. Porque esto, chicas, esto de hacer videos requiere tiempo. Entonces esas madres que viven trabajando, luchando por sus hijos, no tienen tiempo para sentarse frente a una pantalla y ponerse a contar su historia. Y que como usted no es nadie y nadie la voltea a ver y usted no significa nada ni en su casa la conocen, entonces usted busca colgarse de Ángela Aguilar y poner ese título para que la vean. O sea, esta vieja, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Ya aburre con la historia de ella. Ella fue la culpable. ¿Por qué se le achicharraron los hijos? Porque es una madre soltera. ¿Y porque es madre soltera? Por pendeja. Solo le entramparon los hijos, la dejaron tirada y estoy repitiendo lo que ella dijo. Ella sí dijo, ay, no, bueno, que en medio le escuché. Ay, no, es que de verdad que yo cuando a mí una gente me aburre, no, yo de verdad que no puedo ni escucharla. Yo pasé rapidito, medio lo que escuché fue eso, ay, que era una madre soltera, que trabajaba, que como que iba a empezar en ese trabajo, y que la hora, y que no sé qué, y que el horario no le daba, y que entonces ese día no mandó a estudiar a los monos.
y que los dejó con alguien, no sé, con una babysitter y no sé con quién, y les pasó lo que les pasó. Ella no estaba. Entonces, o sea, Ángela Aguilar, ¿qué tiene que ver ahí? Que ella fue estúpida, que se dejó panzonear, que la dejaron tirada, que es madre soltera y que tenía que burrear para darle de tragar a los hijos. ¿Qué tiene que ver la Ángela Aguilar, Nodal? ¿Qué tienen que ver ellos ahí en que esta fue una estúpida? Nada. Nada. O sea, yo no sé por qué el nombre de Ángela Aguilar figuraba. O sea, no tenía nada que ver ahí. Entonces hay gente que sí de verdad lucha, se esfuerza sin andar haciendo videos para llamar la atención. ¿Ya? Y el serianucho de cuarta, obviamente, habla lo que le conviene. A él le vale miércoles la vida de esta vieja, la disque tragedia de esta vieja. A él le vale. A mí me da tanta risa. O sea, de verdad que a este hombre el papel de buen samaritano no le va. Es que él no tiene esa estampa. O sea, él no irradia eso, ser una buena persona, noble. No, él no irradia eso. Si es que él no sabe ni dar las gracias, ni pedir por favor. Él no conoce eso. O sea, Conti más va a ser un buen samaritano, no le va el papel. O sea, se le mira chistosísimo, porque se le nota falso. O sea, se le nota hasta por encima. Pero como él habla de lo que le conviene, ¿verdad? Entonces, ¡ay! Se hace el que está indignado por los engendros de esta mujer. Porque según él, la María Fernanda ha dicho esto, aquello, el otro, cuando nada que ver. Porque escuchamos el video y nada que ver. Hasta muy buena es la María Fernanda. Hasta muy buena. Ya, porque es una mujer educada, ¿verdad? O sea, es Angelita. O sea, es Angelita. Y con eso dice mucho. Entonces este viejo, ¿verdad? Pescó a esta para llevarla al programa y hacerse la víctima. Ella haciéndose la víctima y él, ay, pobreciándola. Y él pobreciándola. Pero me da risa que usa mi frase. Estoy en shock, ya lo van a oír. O sea, yo me quedé, este viejo canijo, dije yo, no, hombre, me dio risa, de verdad. Porque, como les repito, se nota que se ha tragado mis videos. No, hombre, pobrecito, de verdad. Entonces, ¿esta vieja por qué lo hace? Supongo yo, y obviamente es lo más lógico, tiene su canal, ay, no, el contenido de verdad, o sea, hasta para eso hay que tener chiste. Hasta para dar noticias hay que tener saborcito, chiste, o sea, saber cómo enganchar a la gente. No, hombre, esta vieja no da la hora, de verdad, o sea, su canal más aburrido que saber qué, siento que se va mucho por la crítica negativa. Y acuérdense, la vida a ustedes le va a dar lo que ustedes dan. Esta vieja es muy negativa y lo negativo cansa. Voy a hacerles un video después de la casa de los no famosos, que por qué no ha servido, porque es muy negativo. El programa de ahorita está muy negativo. No, hombre, yo podré chismear un ratito y todo, pero ya enfocarme en la negatividad y en andar chingando gente, ¿no? Entonces esta vieja, por eso el canal de ella no sirve, porque es negativo. Tiene un contenido de miércoles. Entonces, o sea, yo entro ahí y yo no salgo con nada aprendido. Y no, pésimo. Y por eso es que se cuelgan de nuestra reina Angelita Aguilar, para que el algoritmo les dé un poquito de comida, puedan tragar un poquito, porque si hablan de las nalgas fast de la casucha de cuarta, obviamente no van a sacar ni un quinto partido por la mitad. Así que díganme ustedes, no hombre, yo la verdad me molestó muchísimo ver el video y por eso dije, vamos a reflexionar sobre ese video, así que lo vamos a escuchar y me ponen en los comentarios qué opinan. Yo sé que más de alguna ya lo vio, porque fue un video que tiene ratitos de que María Fernanda lo hizo y ahora resulta que estos viejos se están dando golpes de pecho. Y quiero que me cuenten si ustedes han caído en la mentira de esta vieja piruja, así como yo, que me molesta. Cada vez que lo recuerdo me molesta, porque a mí la vida de esta vieja a mí no me importa. ¿A mí qué? Si desaparece del planeta o qué. Y sin embargo ella busca que la oigan, no, hombre. Así que vamos a darle play al video de María Fernanda. Escuchemos. Oigan. Por las angelitas del aire, sobre todo con Fernanda, que es la nueva Baby Reno que tenemos en el espectáculo. Vamos a ver, Lila, por... ¿Pero qué es ese pedo de la Baby Reno? Yo no le entiendo a eso. Alguien luego me explica, porque yo no le entiendo. Que soy la nueva Baby Reno, pero no sé qué es. Bueno, ¿quién escucha? Se burló no solo de Inti, que es una bastarda, y que le desea la muerte a una niña, ¿Uy? que además es hija de Cristian Nodal. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? A ver el video. Pon el video donde yo estoy diciendo eso. Voy a irles dando stop. Fíjense, este viejo le dijo Baby Reno a María Fernanda, pero a él no le gusta que lo critiquen. Fue lo que me molestó la vez que dijo, ay, que las angelitas estaban molestando. ¿Y él qué hace? El viejo psicópata este. ¿Qué hace él? O sea, a él sí le gusta chingar, pero no que lo chinguen. ¿Está loco o qué? Si usted chinga a otro, espere réplica. ¿Por qué no le van a dar réplica? ¿Qué corona tiene este viejo? Ninguna. Sigamos. Pónganme el video, exijo el video. Exijo el video donde yo dije esa palabra, donde yo usé esa palabra y donde yo le decía que válgame. Vamos a ver. Ahora se burlan de un niño autista y ya con eso a mí ya me enerva. Ay, muy indignado. No se metan. Ay, señor, ridículo. Pero
de verdad, yo tengo mucho cariño y he trabajado mucho por los niños autistas en este país y la verdad que encima la educación es malísima acá y el cuidado de los niños especiales se burlaron así del hijo de Dalila. Oigan, este viejo ridículo. O sea, este viejo no sabe pero ni cómo se carga un niño. Y dice que ha ayudado a los niños autistas de los Estados Unidos. Hay que investigar eso. Me voy a meter de verdad porque este viejo de dar voluntariado no sabe nada. Una persona que da voluntariado, uno no debe de contar, pero ni modo, les tendré que contar. Yo he dado voluntariado a los animalitos, amo a los animales. Hay que informar a la gente, hay que culturizarla, hay que educarla a que los traten como se deben, con amor. He sido voluntaria para niños en riesgo. ¿Eso qué significa? Niños que no tienen papás, niños que no tienen recursos para estudiar, para hacer deporte. Entonces he sido voluntaria con mis clases fitness. Me he ido hasta Colombia con un grupo de niños en riesgo a entrenarlos porque practican un deporte. Y cuando uno practica deporte necesita entrenar para tener resistencia, agilidad, coordinación. Y yo fui instructora en varias ocasiones. No una ni dos, muchas. En Panamá, en Colombia, Medellín. O sea, ¿me entiende? Voluntaria, o sea, de gratis. Usted da su tiempo para aportar algo a la sociedad. He sido voluntaria de mujeres, ahí sí, miren, de mujeres golpeadas, ultrajadas, esas mujeres sí. ¿Y cómo? Dando mis entrenamientos, porque lo que les dije ayer, por ejemplo, en un video, vayan a verlo, es el de la Marifer Centeno, donde les menciono al final de que vamos a entrenar un poquito, ¿verdad? Para estar fuertes de mente, de cuerpo y poder soportar a todas estas tarántulas del club de las cornudas horrorosas. Entonces, eso es verdad. El cuerpo es importante, tener fuerza, tanto física como emocionalmente. Entonces, yo a estas pobres mujeres sufridas de verdad, donde les levantan el autoestima con psicología, las ponen a aprender un oficio, o sea, varias cosas les dan. Y entre esas cosas, yo llego a impartirles clases fitness, entrenamientos, porque eso a uno lo ayuda en muchísimas cosas. O sea, no solo es estar delgada, no. Va mucho más allá. Lo que pasa es que la gente no sabe. Entonces, he sido voluntaria. Eso es ser voluntario. Uno dar su tiempo sin cobrar un quinto. ¿Por qué? Porque estás aportando a la comunidad, a la sociedad. Estás dejando un granito de arena. Estás poniendo un granito de arena para el bienestar común. Este viejo, ¿qué ha hecho por los niños enfermos? Yo jamás lo he visto. Hay que investigar a ver si es cierto. Pero desde ya les digo que es paja. Este viejo es bla, 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 bla. Tiene la lengua de aquí al Polo Norte. Solo es paja. Y lo que dijo María Fernanda es cierto. O sea, no le va lo indignado. Da risa. ¿Me entienden? O sea, ay, los niños. Por favor. Vamos, démosle play. Y ahí va Dalila. Pues volvieron a revivir y a sacar todo lo de nuestra historia. Pues les queremos compartir. Y pone a su criatura ahí. ¿Qué necesidad hay de eso? De meterlo en esos pinches chismes de lavadero. Ahí lo sacó a su criatura. ¿Qué necesidad hay de eso? Díganme la verdad. Y aquí está Dalila probablemente escuchando. Si quieres venir y súbete, Dalila. De una vez. Cerramos este pinche capítulo porque lo más probable es que siga semanas colgadas de mí. Semanas. Vas a hacerme video tras video y hable de una vez si quieres. A ver, ¿para qué metes a tu criatura en este pinche mugrero de chismes? Eso es indigna. Ahí lo tienes. ¿Por qué mete esta vieja a los hijos? Exactamente, yo opino eso. Ella se queja ahorita de que dice que María Fernanda habla de los hijos, que nada que ver. Esta vieja dice de que por qué se meten con sus hijos. Ella tuvo la culpa. Si usted no quiere que se metan con su vida privada, no ande hablando de sus miércoles. Que a nadie le importa que se harta usted, a qué hora se levanta, a nadie. Pero la gente ahora así es, la gran mayoría. Ay, andan posteando que se hartan, que no, a dónde van, a dónde. Ay, no, qué vergüenza. Gentuza necesitada de atención. Pobre gentuza, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo qué puedo sentir por una gentuza así que anda pepenchando atención. Entonces, por eso es que hablan de su vida privada, porque necesitan atención. Si esta vieja, o sea, ¿cómo ella va a pedir que no hablen del hijo si ella lo expuso? Consejito sano, chicas. Uno no le anda abriendo a nadie su vida privada, la puerta de su casa, a nadie. Porque si la conocen, van a tener de dónde joderlo. Van a tener de dónde joderlas. Y no. No. Uno su espacio, uno no se lo comparte a cualquier gentuza. Y esta vieja quiere que no hablen del engendro. Y ella fue la que salió contando toda la santa historia. Miren, ya lo van a ver. Graba un video en donde ella le habla, ay, no sé qué, que como que ella despierte. ¿Ustedes creen que uno en un momento así, uno va a estar grabando? Así como yo me admiro cuando miro que gente pierde a sus perrines. O sea, yo de verdad no quiero ni pensar en eso. Yo no podría andar grabando. Ay, no.
Mi perrito, ¿cómo que? O sea, yo estaría muerta en vida. Yo estaría que me recojan con cuchara. Yo no estaría haciendo videos. Y esta vieja sale hablándole al hijo y grabando. Solo ahí puedo darme cuenta yo de que esta vieja es una psicópata. Porque una persona en un verguero de coma, de enfermedad, de hospital, de operación, de casi estirar la pata, uno no puede andar pensando en grabar. Solo una persona psicópata es la única. O sea, usted está en su verguero, usted hasta deja el teléfono en su casa para que no la interrumpan. Y esta vieja grabando. Entonces no, ella tuvo la culpa de que hablaran del hijo. Usted, si no quiere que hablen de su vida privada, no la muestre. Pero la gente muestra todo, muestra la familia, la casa. Ay, no, qué estúpidos. De verdad, no. Eso no, uno no le muestra su vida, su energía, su casa a cualquier gentuza. No, uno debe de ser selectivo. Y esta vieja diciendo que porque hablan de los hijos, vieja loca, ella tuvo la culpa. Démosle play. Sacar todo lo de nuestra historia y todo este show, pues les queremos compartir uno de los momentos más emotivos de mi vida, cuando lo del accidente, lo que me volvió a dar vida, luz y esperanza, y es cuando Alan, después de 30 días en estado de coma, él abre sus ojitos, regresa del coma y aquí se los vamos a compartir. Alan, mi niño, despiértate, mi amor. Por favor, Alan, a ver, abre los ojitos. Abre tus ojos. Usted puede abrir los ojos. Ándale, despierte. Alan, te estoy hablando, mi amor, despierta. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Mi vida, mi amor, te amo, chiquito. Te voy a poner stop porque la verdad que a mí la gente que se hace la víctima me cae súper mal. A la gente yo entiendo, no entiendo. A la gente la conmueve esto. Hola, mi amor, hola. No, yo no. Yo siempre pienso en más allá. De hecho, por eso a mí la gente que me conoce cercana me dice, no, hombre, es que vos te armas unas historias. Vos cuando la gente piensa aquí, vos ya vas pensando en 4 opciones más. Claro. O sea, yo sé que la gente, ay, no, o sea, no, para mí no. Porque yo me voy al momento. O sea, yo soy empática. Yo me pongo yo en los zapatos. No, yo no podría estar grabando. ¿Quién grabó ese audio? ¿Quién puercas le puso el dedo al celular para grabar ese audio? No, hombre. ¿Qué grabar ni qué miércoles? Quiero ver si mi hijo está bien, si despertó. ¿Qué es esa miércoles? Esta vieja lo hizo. Ella se los dijo sinceramente. Es que no hay que ser tan inteligente para no darse cuenta. Esta vieja todo lo ha hecho por fama. ¿Cómo se les ocurre? O sea, hasta fingido siento. Mi amor, es que no, en un deber ya así. Y se los digo. Porque si ustedes supieran, o sea, es que uno no se va a poner a contar sus desgracias. Pero en mi familia han habido tragedias. Lo que pasa es que yo, la verdad, a mí no me gusta ni la gente que se victimiza, ni yo andar haciéndome la víctima. A mí no me gusta ser víctima. A mí no me gusta que me tengan lástima. Yo mis problemas me los trago yo sola. Me rasco yo sola con mis uñas. Claro, no significa que uno no tenga que pedir ayuda. Claro que sí. Claro que sí, a nuestras amistades cercanas, personas que nos quieren. Ahora, imagínense con esto de las redes, hay personitas tan hermosas que ni te conocen y cómo te quieren, te ponen mensajes bonitos, palabras bonitas. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, sí, ahora hay personas hermosas en cualquier parte del mundo y que le podés decir, escúchame, o sea, necesito solo que me escuchen. Pero eso, a que uno se ande poniendo la víctima y tratando de que me tengan lástima, no. Entonces, esta vieja con eso que hizo, a mí no me da lástima. Imagínense, en vez de estar enfocada en su hijo, preguntándole al médico, mire doctor, ¿y cómo va a quedar? ¿Va a quedar bien? O sea, no hombre, esto es un desmadre grande para estar grabando. Así que a mí no me da lástima. Así que por eso esa parte la voy a cortar. Porque yo no voy a andarle apadrinando a nadie. O sea, porque si no, olvídense. Por eso es que la gente hace negocio con sus desgracias. Es por eso. A mí conmigo la lástima no funciona. Así que esa parte la voy a cortar. Bueno, ahí ella expone la condición que tiene su criatura, ella expone la condición que tiene su criatura y todo lo que ha batallado para pues salir adelante, que sabemos que eso pues es un tremendo desafío que no se le desea a nadie y que es de admirarse una mujer que enfrenta todo eso. Y se lo dije a ella en su momento se lo dije. Por eso sí me sacó de onda después cuando la vi cómo se comportaba. Bueno. Es un niño muy feliz. Y digo niño porque, aunque ya lo ves hecho un hombre, él tiene una mentalidad de un niño de... Yo creo que todos sabemos que tener un hijo enfermo, o sea, es algo terrible. O sea, por eso es que dicen la salud y por eso es que yo promuevo la salud. Ahora la gente promueve el hartarse de comida chatarra, no cuidarse, no hacer ejercicio y quieren que el gobierno les pague hospitales. En vez de cuidarse, de promover la vida saludable. Pero no, yo miro un montón de gente gordinflona en las redes sociales y son influencers. ¿De qué? No sé. Uno tiene que saber a qué va a influenciar. Yo quiero influenciar a qué. Esta mujer es influencer de qué. O sea, ¿qué de bueno me deja? Influencers que viven taragando 24 horas. Eso no es influencer. Y que ponen sus fotos que parecen tanques de guerra. No, porque un cuerpo así no es ni bonito ni saludable.
saludable. Y la salud es bien cara y es bien terrible no tenerla. Entonces, ya se sabe, ¿verdad? Que es una cosa terrible el no tener salud, el tener un hijo así. Pero ¿y ella por qué lo cuenta? ¿Y ella por qué lo dice? Ella no es la única. La cabronzuela esta mal hecha no es la única. Como les digo, lo que pasa es que la gente no cuenta su vida, no cuenta sus desgracias, porque hay gente que tiene algo que se llama dignidad. O sea, todo el mundo tiene problemas. A mí, ¿por qué me va a espantar los problemas de esta vieja cabrona? A mí no me mueven ni un pelo partido por la mitad. Para empezar, fue una irresponsable en dejar a los hijos solos. Para empezar, por ahí. Y ahorita, haciendo así, claro, como todo el mundo, ay, sí, qué fuerte, ay, no, sí, te admiro. Por eso yo no admiro ni miércoles a esta vieja culera mentirosa que puso en el video de Ángela Aguilar y era una mentira. Era para escuchar su pinche historia. Por eso escuché su pinche historia. Y me molesta, porque si yo hubiera querido escucharla, ahí sí, perfecto, pero no, me engañó. O sea, ¿por qué ocupar una mentira para llamar la atención? Fíjense que me recuerda, yo no sé si lo comenté en algún video anterior, yo he tenido miles de alumnas, ¿verdad? A lo largo de toda mi trayectoria, pues una de tantas, para que ninguna se sienta identificada, pero sí hubo una y yo sé que si ella me escucha va a saber que es ella. Es de la gente así, que le encanta llamar la atención. Yo, chicas hermosas, o sea, la verdad yo no me meto a historias de WhatsApp y eso, no porque yo sea mala onda, no, la verdad que el tiempo no da. O sea, el tiempo no da. Ahora hay que trabajar, tener 2, 3 trabajos para poder, pues, salir adelante, ¿verdad? Y salir bien. Acuérdense, yo tengo a mis bebés perrines, gatunas hermosas y yo quiero darles lo mejor. Entonces tengo que trabajar. Así que yo no puedo andar viendo qué hizo fulano, sutano y mengano, viendo las historias. No. Pues miren, me dice varias veces me lo dijo. ¿Ya te metiste a ver mi historia? Varias veces me lo dijo. ¿Ya te metiste a ver mi historia? Fíjate que subí no sé qué. ¿Ya te metiste a ver mi historia? Y me cansó una vez. Y me cansó y le dije, fíjate que yo no tengo chance de meterme a las historias. Por eso es que mirás que yo nunca me meto, no tengo chance. Así quedó. No, hombre, ¿saben qué hizo? Me las mandaba al WhatsApp. A mi WhatsApp, cuando yo estoy esperando clientes que me pidan un entrenamiento, una asesoría, un plan nutricional. Entonces ahí está que la vieja me los mandó. Ustedes, yo me quedé en shock. Esta vieja está enferma. Esta vieja está necesitada de atención y con un pijo de hijos, marido y todo, pero como que no le daban atención. Vengo yo y le hablo a una amiga porque, o sea, me indignó y me encachimbó y le conté nombre. Me dijo, esa está enferma. O sea, como vos no le haces caso a las historias, te las manda. Esa está loca y enferma. Tené cuidado, me dijo. Me cayó tan mal, la verdad. Y no entré. Y no lo abrí, porque acuérdense que uno puede abrir los mensajes o no. Yo los vi en la pantallita, pero no los abrí jamás. No me gusta que me obliguen a hacer cosas que yo no quiero. Yo ya no estoy para eso. Entonces, no. Entonces, así es esta vieja culera. ¿Ustedes creen que yo siento lástima por esta? Jamás. Cólera es lo que me inspira. No lástima esta vieja, a mí no me inspira lástima. He visto mujeres que de verdad tienen problemas serios. Si ustedes supieran en este momento, hay una personita a la que quiero mucho, que tiene problemas, no puede dormir sin dejar de ver a su hija, porque su hija quiso, ya saben qué. Ahora los jóvenes, yo no sé, tienen problemas. Antes uno tenía problemas serios, de verdad, pero no sé, quizás como los papás de uno eran inflexibles, o sea, la verdad en mi casa eran súper inflexibles, insensibles y todo, o sea, yo tenía que moverme. Así era en mi casa. Pero ahora yo no sé, por todo se sienten mal y no quieren estar aquí. Es un problema serio y esta hija de la gran P viene a mentir con su título de miércoles para que uno vea su vida. No. Así que por eso yo no siento ni una pizca de lástima. Vamos a seguir aquí. A él no le afecta verse como lo tiene. En su mundo del autismo él es puro ¡Qué hueva esta vieja! Lo vamos a adelantar. Amor y felicidad. ¿No? Platicando parte de la historia y lo que les afectó a ellos y todo lo que qué bonito sería que hiciera contenido de ese tema motivando a otras mamás, pero eso no deja. Exacto, eso no deja. Uno hace las miércoles porque a uno le gusta, porque a uno lo apasionan y eso se nota. Pero cuando la gentuza, como esta vieja, hace las babosadas por interés, también se nota. Eso no deja, claro. ¿Qué deja? Criticar la maldad, joder a Ángela Aguilar, que es una tendencia, que no es cualquiera, que es una niña top. Eso sí deja. Entonces esta vieja por eso la critica a ella. No, cuando uno tiene que ser fiel a uno. ¿Ustedes creen que el fitness deja? ¿Ustedes creen que a la gente le interesa cuidarse? ¿Le interesa hacer ejercicio? ¿Le interesa comer saludable? ¿Ustedes creen? No, la gente es lo que deja de último si es que lo toma en cuenta algún día en su vida. Cuando van a cortar gastos, lo primero que cortan es ejercicio, comida saludable, en caso que lo hagan. No porque hay gente que está adulta y no ha pisado el gimnasio o una clase fitness o una sala fitness, jamás. Se los digo porque me consta. El fitness, el cuidarse,
no da dinero. Fíjense que hay un chico abogado, no recuerdo el nombre completo. Yo hice un videito de él porque me llamó la atención su historia. Él era fitness, yo me quedé en shock. Él era fitness, subía su rutinita, su comida saludable, etc. Nadie le paraba bolas, me consta. Es lo que a mí me pasa, pero no me importa porque eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que yo quiero ofrecerle al mundo, a la humanidad. Y que cuando piensen en mí, piensen en ejercicio, comida saludable, bienestar animal, los animalitos. O sea, yo sé qué es lo que yo quiero dejar como legado. Yo sé qué es lo que yo quiero inspirar en la gente. Así que yo no puedo guiarme solo por el dinero. No. Pues miren él, que no lo criticó, ¿verdad? A lo mejor él necesitaba, dice, y él lo cuenta, dice de que él dijo, no, esto no me está dejando nada, la gente no me para bolas. Empezó a hacer todo lo contrario, a grabarse tragando, empezó a engordar y miren, olvídense, para arriba numeritos, seguidores, views y platita. No, hombre, se hizo súper famoso. Luego él obviamente no era tonto, o sea, uno cuando es fitness uno sabe. Él dijo hasta aquí, siguió subiendo videos, pero videos que ya tenía grabados y no empezó a bajar de peso. Y la gente hija de puta, porque no hay otra cosa, en vez de estar felices, hey, qué bueno que esta persona está cambiando, no, se empezaron a encachimbar, a criticar que los habían engañado, que coman miércoles. Hártense ustedes, no obliguen a otra gente a que lo haga. No, hombre, ¿qué es eso? A la gentuza le gusta el mal. Así como aquí, fíjense de que aquí hay una influencer que es bien gordita, y ella dijo que ella no puede bajar de peso, porque si no la gente se le va a ir, porque la gentuza de quinta, por eso la sigue. ¿Qué es esa miércoles? O sea, ¿cómo yo voy a seguir a una persona así que hasta yo misma en mi afán de, o sea, puedo provocarle un daño? O sea, no. Entonces, así es esta vieja culera. Si de verdad a ella le apasionara ser ejemplo, informar a esas mamás que están pasando por eso, ella lo haría. Pero no, a ella no le importa. A ella le vale riata a las nanas que están pasando por eso. Ella quiere dinero y por eso es que miente en sus títulos. Eso no se me va a olvidar jamás. Sigamos. Se aprende a vivir con eso. Dalila tiene un hijo especial. Muestran primero esa parte y luego ¡pum! El veneno. Fíjense cómo hacen un trabajo de manipulación. Muestran todo lo bonito, intentan convencer a la gente, sentir que la gente baje, que la gente sienta pobrecito, qué mala onda, y luego ¡pum! Entra María Fernanda, la mala, para que todos digan, mendiga vieja, maldita. Sí se dan cuenta el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Porque qué necesidad había de combinar una cosa con la otra, ¿no? Es el trabajo de manipulación que se hace para tratar de generar lo que van a escuchar ahora, para sentirla. Y inclusive pone la foto, o sea, qué mierda. En un pinche mitote yo no quisiera ni que tocaran la imagen de los nuestros. Qué mierda, en serio. Tiene un hijo. Pero ¿por qué ponen la foto del mono de la mujer esta? ¿Por qué ella la sube? O sea, métanse al pinche canal de esta vieja y foto de los hijos. ¿Qué es eso? Que trabaje ella. ¿Para qué pone a los hijos? Para causar lástima. Ay, Dios, mamacita, ubícate. Habrá gente que sí. Gente, ¿verdad? Que te va a tener lástima. Pero hay gente que no. Hay gente que no nos conmueve. Al contrario. O sea, yo veo pésimo que pongas las fotos de tus hijos. Sigamos. Especial, la Angelita de la Fernanda, que es la aliada de Annelies, la mamá, está atacando a este niño y a... Que eso es una tremenda difamación. Yo no soy aliada de Annelies. No tengo el gusto de conocer a esa maravillosa mujer, ni su número de teléfono, ni sé ni dónde viva, no sé mucho de la señora, pero él dice que soy aliada de Annelies. Dalila, buenos días. Esto va para las serianuchas de cuarta, de centésima categoría, que dicen que lo que él habla es creíble. Aquí, con esto que ha pasado con María Fernanda, a mí ya me quedó clarito que a este viejo le creo nada. Imagínense cómo dice que es aliada de la mamá hermosísima, ¿verdad? Porque es una señora preciosa de Angelita Aguilar. O sea, cuando yo sé que María Fernanda no es cualquiera. Por eso habla de ella. ¿Ustedes creen que si María Fernanda fuera cualquier patarrajada, el viejo hablara de ella? Obvio, ¿no? Pero está pésimo que invente cosas. Así que aquí para mí ya perdió su credibilidad. No le creo nada. Porque lo que está diciendo María Fernanda está diciendo que no es verdad. Entonces, este viejo se inventa, y así como se está inventando esto, no, hombre. Ya me imagino todo lo que se ha inventado. Sigamos. Hola, buenos días, mucho gusto. Hola, Dalila, ¿cómo estás? Un gusto que hermoso tu hijo. Y bueno, que estás viviendo esta experiencia de madre de un niño especial que te debe dar muchas lecciones, muchos mensajes. ¿Qué te está haciendo Fernanda, la fan número 1 de Ángel Aguilar?
Bueno, siempre lo he dicho en mis videos, como ella no tiene argumentos válidos, porque ya sabemos que su hobby favorito pues es defender, porque eso no encaja, no encaja. Entonces, pero ella, pues al parecer no respeta a niños, no respeta a nada. Aquí las adultas somos ella y yo. Aquí los adultos somos nosotras. Somos... Bueno, y desde el momento que tú expusiste a tus hijos en una plataforma digital para adultos, tú conviertes a tus hijos en parte del circo, Dalila. Hazte responsable de eso. Nosotras, entonces... Esta vieja, esta piruja le está diciendo a María Fernanda que ella no respeta engendros, que ella no respeta nada. Y ella, si usted quiere respeto, usted tiene que respetar. Usted respeta. Esta vieja puta no respeta, porque ella ha irrespetado a Ángela Aguilar. Entonces ella, ¿de qué respeto está hablando? Si ella irrespeta. Primero, y en segundo lugar, aquí somos las adultas. Y entonces, ¿para qué mete a los engendros? Si usted no quiere que le chinguen a los engendros, no los meta. Ya, porque son temas de gente adulta. O sea, yo no sé, esta vieja culera. Miren, es como que yo sacara un par de zapatos nuevos a la calle y no quiera que me los roben. Y no quiera que los carros le pasen encima. Si yo pongo mis zapatos nuevos en medio de la calle. Es estúpido, ¿verdad? Eso está haciendo esta vieja culera. O sea, no quiere que hablen de los hijos, pero ella los expone. Ella graba las pláticas con los engendros. ¿Me entienden? Entonces, no entendí. No entendí. Sigamos. Que a mí me diga lo que ella quiera. Que a mí me haga lo que ella quiera. Yo me sabré defender. Pero mi hijo, aunque ella lo mire adulto, ella sabe que es un niño del espectro autista. Ella conoce mi historia de pies a cabeza, pues porque de hecho hasta la ha contado más que yo. Y dice que soy yo la que se lucra de esa historia cuando yo ya ni la mencionaba. No, ya no la mencionabas porque te dedicaste al tema de Ángela Aguilar, porque te dejó más. Pero tenías años, que es muy tu pedo, pero así como ustedes fueron a sacar videos míos de hace 2 años, si vamos a rascar de hace 2 años, hay muchos de tus hijos ahí. Andan por todo el internet, porque tú, no yo, tú lo subías. Ella la que la está reviviendo, porque piensa que me va a dar en lo que más me duele. Pero las cosas se toman de quien viene, pero eso no significa que yo no voy a defender a mi hijo con uñas y dientes. Él no tiene nada que ver en este asunto. Mi hijo, aunque lo vean un muchacho, un hombre, él es un niño inocente. Esta vieja culera ya aburre. Todo el mundo sabe que un engendro con condición, obviamente, no tiene la capacidad de un adulto. Volvamos, es que de verdad que si uno se pusiera a victimarse o a contar su vida, no hombre, no termina uno nunca. Yo recuerdo que cuando me gradué de la licenciatura, si mal no estoy, o de la maestría, no, fue de la licenciatura. Fíjense de que hicimos algo para ayudar, acuérdense, hay que ayudar. Y recuerdo que fuimos a dar a un lugar de niños con síndrome de Down. ¡Qué niños más lindos! Inteligentes, o sea, preciosos. Habían adultos en años, obviamente, pero la mentecita de ellos es de niño. Bueno, no nos vayamos tan lejos, ya me acordé. Yo he tenido donde uno anuncia, ¿verdad? Voy a dar clases en tal lugar, voy a dar clases en tal lugar. He tenido una alumna que me ha seguido a donde yo he ido a dar clases, hermosa. Y es así, tiene ese síndrome, preciosa. Obviamente tiene como unos 20 y tantos, pero su mentecita es como de 12, 13, pero muy inteligente. No, hombre, a mí me encantaba platicar con ella. O sea, yo hablaba más con ella que con las otras. Una niña tan inteligente, tan preciosa, y yo que podía pensar, wow, esto es producto de su mamá. O sea, esta niña tan hermosa, tan inteligente, ¿cómo puedo hablar con ella? ¿Cómo me pregunta por mis perritos, por mis gatitos? O sea, yo hablaba más rico con ella que con las otras alumnas. Y yo decía, esto es producto del trabajo de su mamá, de las terapias, del amor que le da, de la atención. Solo vean, la mamá la llevaba a hacer ejercicio. No para adelgazar, no, hombre, es lo que les digo, el ejercicio es algo más. ¿Para qué? Primeramente, para que se desestresara, para que coordinara, para que se moviera, para que se distrajera, por su salud. Acuérdense que los niños así como que guardan un poquito más de peso, siempre tienden a ser llenitos y... wow, yo admiraba eso, que su mamá la llevara a hacer ejercicio y ella seguía muy bien los pasos. Yo a ella le tenía toda la paciencia del mundo, el cariño del mundo y miren mi falta que hacía porque le agarraba súper bien a los pasos. O sea, les digo, una niña inteligente, yo le decía, no hombre, es un placer platicar con vos. De verdad que es un placer, o sea, me encantaba, yo me tardaba platicando con ella. Unas pláticas tan amenas de una niña tan inteligente. Entonces yo no sé esta vieja porque quiere causar lástima y fíjense que la mamá no
nunca me dijo, téngale paciencia. Bueno, la primera vez cuando me la llegó a dejar me dijo, mire, fíjese de que ella, así que téngale paciencia. Claro, le dije yo, claro, eso ni me lo pida, por supuesto, le dije yo. Cuando la llegó a recoger le dije, no hombre, qué niña más linda, le dije yo, inteligente, súper dulce, tenía ángel, o sea, de verdad hermosa la niña. Entonces, igual que los niños que vi cuando fuimos a hacer, no recuerdo, fue como que a regalarles cositas, hicimos comida y todo ahí en donde están ellos, y no, súper lindo, los niños inteligentes porque les dan terapia y todo. Claro, tienen 20 y tanto, uno no los va a tratar como de 20 y tanto. Entonces esta vieja, ¿qué quiere ella? Dar lástima, ya lo sabemos, vieja culera. Ya sabemos que a estos niños hay que tratarlos con amor, con cariño, no como vos, que te aprovechás. Ya quiere causar lástima, vieja. Sigamos. Para, ¿le estás diciendo adefesios a tus hijos? Exactamente, le están diciendo. Y dice que sí. Fíjate, dice él, le están diciendo adefesios a tus hijos, y ella dice sí. Y donde yo dije eso, déjenme les muestro. Ahorita continuamos con el video. A quienes yo les dije eso, porque sí mencioné esa palabra, aquí la van a ver, es en este post de Facebook donde dice, esta señora se atreve a criticar a Ángela Aguilar como ella y sus adefesios están, como si ella y sus adefesios estuvieran muy bonitos. ¿Es ella? ¿Quién es esa mujer? Esta señora se atreve a criticar a Ángela Aguilar como ella y sus adefesios están, como si ella y sus adefesios estuvieran muy bonitos. ¿Es ella? ¿Quién es esa mujer? Y si puse esa foto y me dirigí así, es porque ella ya me había llenado mis mensajes con insultos hacia mí. Pero fíjense cómo están mezclando una cosa con lo otro para seguir haciéndose las víctimas. Ahí ella debió de haber dicho, no, a mi hijo no le dijo eso. Pero cómo ella se presta a eso, a lo que está diciendo Teriani, todo lo que están sacando de contexto. Que mi hijo. Fíjense, ya lo escucharon, ¿verdad? María Fernanda ahí mostró, ¿verdad? Una fotito donde está la vieja con los hijos, y ella dijo eso. ¿Y si les dijo eso, qué? A ver, díganme ustedes, si yo no quiero que insulten a mis, qué sé yo, cualquier familiar que yo tenga, no los pongo en las redes, no subo sus fotos. ¿Para qué? Si yo no quiero, ¿por qué? Porque no soy perfecta. Me van a encontrar, y peor si yo ando criticando. O sea, ¿oyeron lo que dijo Fernanda? Ella va de ponerle cosas, y entonces María Fernanda le puso eso en la foto. ¿Ella qué quería? ¿Que María Fernanda hiciera qué? ¿Se dejara meter el dedo en el as? Pues no. Ella tuvo la culpa. Y si le dijo a adefesios, ¿qué? Quiero yo saber. Para que anduvo chingando a María Fernanda poniéndole cosas. O sea, ¿ella qué quería? Que María Fernanda se quedara callada mientras ella le subía cosas, y que María Fernanda no agarrara una foto y le pusiera algún texto. Eso quería esta pendeja descerebrada. ¿Cómo se le ocurre? Yo no le veo la corona por ningún lado a esta ruca horrorosa. Ya, entonces, ¿cómo? ¿Ella qué quería? O sea, de verdad que yo digo, Dios santo, esta gente, ¿qué onda? Igual que el viejo decrépito del Seriani, que él quiere joder y que no lo jodan, viejo. Está más loco que a saber qué. Sigamos. Es una basura, que es un adefesio, miles de comentarios, que mejor lo mande a dormir. ¿Uy? Que ¿Todo? para qué quiero un hijo así, que si yo soy una basura. No puedo creer. Exactamente. Todo esto ya tiene tiempo, Seriani. Y yo dije, bueno, en un momento dije yo conté mi historia, nunca lo he ocultado, así empecé en las redes sociales contando mis historias. Ay, no, esta vieja, de verdad, no, mamacita. O sea, esta vieja a mí lo que menos me da es lástima. Imaginen todo lo que dijo. Que la María Fernanda dijo que no sé qué, que eran adefesios, que lo pusiera a dormir, que era una basura. Y me da risa que el Seriani dice todo eso, el Serianucho. Dios mío, el que dice que el marido no se acuesta con la Pati Chapoy, habla hasta de su vida íntima. Cuando vos ya hablas de la vida íntima de alguien, es porque estás en la cama de esa persona. Cosa que no sucede con el Serianucho de Quinta. Y se atreve a hablar de eso. Todas las barbaridades que ha dicho este viejo cabrón. Lengua leporina. Y ahora dice todo eso, viejo. Canijo de miércoles. Sigamos. Se casó ahora unos 2 años y medio. Y María Fernanda era una de las que más me admiraba. La admiré cuando conocí su historia, que la conocí por la señora Alonso. Vuelvo a decir, cuando la señora Alonso nos pidió apoyarla, porque ella también se tragó la historia de esta señora, el drama, porque sí tuvo una historia dura, pero ella le echaba chingos, kilos y kilos de drama.
Entonces la admiré y se lo dije. Por mi historia. Era una seguidora mía de las que más me admiraba, pero ¿qué pasó? No de las que más te admiraba ni tampoco seguidora tuya. Tú sabes perfectamente bien que si te seguí fue gracias a la señora Alonso que nos lo pidió, porque en realidad tu contenido siempre ha sido una mierda, Dalila. Puede ser. Exacto, te aplaudo, María Fernanda. O sea, era una de mis seguidoras. O sea, la María Fernanda siguiendo a esta vieja piruja de cuarta muerta de hambre, pata en el suelo. No, pero escuchen, o sea, solo ahí se le nota que está hambrienta de fama, hambrienta de que la gente la ame, la conozca. Era una de mis seguidoras, era de las que más me admiraba. Ay, no, de verdad que yo no puedo con esta vieja. Ay, no, era una de mis seguidoras, la que más me admiraba. Ay, no, de verdad, esta vieja está loca. Esta vieja está loca, de verdad, o sea, por favor, pendeja. O sea, María Fernanda te siguió porque le dijeron que te siguiera. Porque de verdad que a vos, ¿para qué te vamos a seguir? Yo, ¿para qué seguiría a esta vieja? Yo sigo a alguien que me inyecte energía, que me inyecte positivismo, que me ayude a cómo hacer dinero, que me ayude a cuidarme, una dieta para estar más saludable, para levantar mis defensas, para quemar calorías, para que mis músculos estén más tonificados, para verme y sentirme bien. Alguien que me enseñe a cómo hacer algún emprendimiento que dé plata, platita, dinerito, porque dinero, don dinero, mi mejor amigo. Con don dinero puedo darle todo lo que la gente que yo amo quiere y necesita. No sé, alguien que me influya o que me ayude a que mi amor propio mejore, crezca, a ser más positiva, a meditar. O sea, yo voy a seguir a alguien que me deje algo bueno, no esta vieja piruja que ya me tiene harta con su quejadera. No, hombre, yo no estoy cerca de vampiros de energía. Ya les dije, aléjense de los vampiros de energía. Esa gentuza que pasa quejándose, hablando de sus desgracias, repasándola de día y de noche, como esta vieja nalgas fáciles que por eso le sembraron los hijos y la dejaron tirada. No vale la pena estar cerca de este tipo de gentuza de quinta. Así que sigamos. ¿Qué fue Exactamente. esa locura por defender a Nelicia a su hija? Exactamente. Exactamente. Cuando yo me di cuenta que estábamos en un desacuerdo respecto a eso, yo lo respeté. Jamás de la vida me metí con ella. Jamás. No hizo un montón de videos burlándose del policía de Temu ella, porque a mí me los enviaron. No hizo videos sobre eso ella, no hizo videos sobre el tema de la migra, no hizo un montón de videos de todo eso. Entonces, ¿cuál respeto? ¿De qué respeto habla? ¿Los hizo o no los hizo? Porque yo los vi, me los enviaron. Entonces, ¿qué respetó? ¿Qué respetó? ¿Y cuántos videos yo le he hecho a ella? Es la primera vez que la menciono en uno de mis... esta vez que está haciendo todo este pinche drama, es la primera vez que la menciono. Por lo de la marisquería precisamente fue cuando ya dije, ¿qué pedo? Pero ella no pudo contener. Exacto, esta vieja culera es lo que les digo. Ya ven, qué respeto pide esta vieja piruja de quinta. Le hizo un video a unos... Yo ese canal de miércoles no entro ni miércoles. O sea, solo con verlo, solo negatividad. Y miren, o sea, ni he entrado y justo. O sea, está hablando de un policía, como que le hizo un video a un policía y un video... O sea, solo cosas de miércoles. O sea, solo cosas malas y quiere respeto. Esta vieja está loca. Sigamos. A meterse conmigo. Ok, está bien. Me decía mis cosas, ok, está bien. La ignoraba hasta que se metió con mi hijo. Entonces hasta ahí dije yo, hasta aquí. Porque no es la primera vez ni la segunda vez. Esto ya va varias veces. Y ahora no solo es ella, es todo su clan. Ahora tengo un clan. Te llaman basura a tu hijo, yo no sé las madres que están viendo. Ahora este tengo programa, todo un clan. ¿Cómo reaccionarían? La verdad que vos... ¿Cómo reaccionarían las madres que les llaman basura a sus hijos? ¿Y cómo cree ella que reacciona precisamente Annelise con todas las difamaciones que ella hace? Porque Ángela Aguilar tiene madre. ¿Y no cree ella que también le duele y le molesta escuchar el montón y sarta de pendejadas que dice esta mujer de Ángela Aguilar? Ella también tiene una mamá. Pero ella es la víctima, nada más ella sufre, nada más ella maternó, nada más ella tiene hijos con discapacidad. Porque yo... No, hombre, ¿se fijan? La vieja piruja está victimizándose. Y el viejo cabrón del Seriani, ay no, ¿cómo se sentirán las madres? Viejo cabrón hipócrita, si es que de verdad, Jonathan, a este viejo hay que decirle Jonathan.
Y lo que dijo María Fernanda es cierto. Yo la verdad me pongo en los zapatos de la mamá de Ángela Aguilar. No, hombre, si es que es para mandarles una bomba a estos hijos de puta. Imagínense lo que ha de sentir esa señora de que a su hijita, a su niña, a su princesita, una bola de muertos de hambre, esta vieja piruja nalgas fáciles, recorrida, muerta de hambre, estarla aguantando este viejo que llegó a barrer a los Estados Unidos, imagínense, y que ahora de pura chiripa está ahí. No, hombre, que esta gentuza que no está a nivel de ellos hablen. Y este viejo culero diciendo, ¿qué dirán las madres? ¿Este viejo es pendejo o se hace? A él ya se le olvidó todo lo que habla del Ángela Aguilar. ¿Este viejo es estúpido o qué? Sigamos escuchando. Digo, cualquier mujer, cualquier madre, ¿por qué crees que esta chica está enferma? ¿Esta chica está apagada por los Aguilar? ¿Por qué le deseó la muerte a Inti? Y dice que sí. Miren, cuando él está diciendo que yo le deseé. Ni de sus hijas, ni de su vida personal, porque eso no encaja. No encaja. Entonces, pero ella, pues al parecer no respeta niños, no respeta. Cuando él dice que yo le deseé que desvivan a ya saben quién, y que cuando yo no sé qué, y fíjense, ella lo está avalando. Aquí las adultas somos ella y yo. Ella sabe que es un niño. ¡Ah, ya! Vieja culera esta, hombre. Ella conoce mi historia. Pero ¿le está diciendo adefesios a tus hijos? Esto ya es como repetido. Esto ya es como repetido. Vieron, se fijaron de que él habla, el viejo cabrón habla de que le desearon la muerte a la hija, ya saben, de la casucha de quinta, de 10ª categoría. O sea, yo la verdad no creo para nada. O sea, se me hace hasta tan ridículo decir esto de este viejo, pero este viejo lo dice. Lo dice este viejo. Y uno puede decir lo que uno quiera. Yo por lo menos lo dije. Yo por esa niña no siento nada. Nada. Para empezar, no estoy ni segura que sea de Nodal. Primero. Y en segundo, yo voy a sentir cuando Ángela Aguilar tenga sus niños, que ojalá que pase mucho porque no la quiero ver hecha miércoles. Quiero que disfrute su vida, quiero que haga otras cosas. Ya, entonces, yo lo he dicho, yo por esa niña no siento absolutamente nada. Cuando la Ángela Aguilar tenga sus hijos, entonces, ahí sí voy a sentir yo. Y esta vieja culera, ay no, que los niños, que no sé qué, que maternando. Y ella cree que es santa por haber sido estúpida, pendeja de dejarse trabar monos y quedarse ahí sola manteniéndolos. Maternar. Yo no sé qué la gente, qué onda, aterricen pendejos. Y más estas pendejas del Club de las Cornudas. Porque las enfermitas estupiditas son las del Club de las Cornudas. Yo creo que ya lo de más adelante, chicos, es lo mismo y no quiero repetir lo mismo. Vamos a adelantarlo, yo creo que sí. Exactamente, María, la verdad que vos sos un amor, porque yo dice que digo, sí. Cualquier mujer, cualquier madre. Que sí le dijimos basura. ¿Por qué crees que esta chica está enferma? ¿Esta chica está apagada por los Aguilar? ¿Por qué le deseó la muerte a Inti? Ya, sí es repetido esto, ya aburre, a mí ya me canso esto. Así que, chicas hermosas, mis angelitas lindas, ¿qué opinan? Aquí podemos darnos cuenta de cuando la palabra de la gente no tiene credibilidad, cuando la gente es falsa, cuando la gente es mentirosa, cuando la gente es hipócrita. Miren, le venden su alma al diablo. Les vale miércoles todo si es clon, si usted es su siamés, si usted es su madre, lo que sea. Para hacerse las víctimas. ¿Qué es esa miércoles? Y el viejo, ¿verdad? Que no le queda hacerse de santo si es que este viejo no le luce hacerse el buen samaritano. No sería mucho de cuarta, no te luce. Así que díganme, escríbanme qué opinan en los comentarios de esta vieja que no habló del tema de que es una hija de la gran P que usa títulos falsos para atraer a la gente a su pinche historia. Díganme ustedes qué opinan. Y recuerden, si usted quiere que la respeten, respete. Si usted quiere que la traten lindo, trate lindo. Si usted no quiere que expongan a su familia, no las exponga usted primero, porque aquí nadie tenemos corona. Yo no le veo corona a nadie. Yo cuando me miro al espejo, yo no me veo corona. Entonces, o sea, esta vieja no quiere que le digan nada y ella es la que ha armado un mitote, como dicen en México, porque a mí la verdad lo que me ha dejado en shock y lo que me hace estar segura de que esta vieja es una trepadora es cuando grabó el audio. ¡Qué pésimo! ¡Qué pésimo eso del audio! O sea, uno en un desmadre de ese tamaño, uno no está... Grábenme la plática, grábenme la conversación, que es esa miércoles. Entonces, no. Díganme, mis corazones, mis lindas angelitas hermosas, ¿qué opinan de esta vieja, del serianucho de quinta y de todo este desmadre? Y todo es por likes, por views, colgándose de nuestra Angelita Aguilar, porque ella no necesita ni moverse. Ah, un cabrón ahí me puso un mensaje semejante, cabrón. Para empezar, detesto la gente
que no tiene huevos para poner su perfil y decir lo que quieren. No, atrás de una cuenta falsa, el marica de miércoles. Ya les voy a contestar, ya les voy a poner el mensajito. Yo ya se lo contesté, obviamente, ¿verdad? Pero voy a hacer un videíto para que le dé vergüenza. O sea, qué cabrón, imagínense, hablando paja atrás de una cuenta falsa, pero le eché su para atrás. Yo para eso me pinto sola. Así que, ¿por qué? Porque no me gusta la injusticia. No me gusta la injusticia y todo lo que le hacen a Ángela Aguilar es injusticia. Pero qué increíble, o sea, ¿saben qué me encanta? Cómo el tiempo y la vida pone todo en su lugar. Todo lo que le hicieron, le dijeron, y me encanta ver a gente en el mundo entero apoyándola, peleando por ella. Y ella ni nos ha dicho, háganlo. Ella ni siquiera sale a hablar, ella nada, ella tranquila, y obviamente ella se dio cuenta, ella ya se ha de haber dado cuenta que hay un pijo de gente dando la cara por ella. Y dicen los hijos de puta igualados muertos de hambre del club, ¿verdad? De las patarrajadas nalgas fáciles, hombres y mujeres, de que cuánto nos pagan. No, eso es lo increíble, es lo que a mí me pone a qué pensar cuando la gente me dice, ¿cuánto te pagaron? O sea, los pendejos como no tienen cerebro, no analizan. Yo sí, yo analizo, yo digo, wow, a mí no me están pagando y yo estoy a toda madre haciendo contenido, defendiéndola. ¿Por qué? Porque me identifico, porque me gusta, porque es una mujer con clase, de linaje, preparada, habla varios idiomas, es talentosa, es guapa, es linda, se valora, no es peladientes que le van a andar pelando el diente a cualquiera, no. Ella no a cualquiera, ¿me entienden? O sea, eso me encanta. Me encanta de ella. O sea, imagínense, yo la sigo porque a mí se me pega la gana, porque me gusta como es ella, porque me identifico con ella y porque así quiero ser yo. Yo no quiero ser como las nalgas fáciles, horrorosa, facilota de cuarta, de quinta, de décima categoría. No, uno siempre quiere estar en lo mejorcito, en medio de lo mejorcito. Ya, entonces, o sea, yo me quedo, wow, qué inteligente es Ángela Aguilar. O sea, definitivamente, como les dije en un video, ella no necesitó barriga, timbonearse, nada para casarse como se debe. Y no necesitó hacer nada para que todas nosotras y nosotros estemos peleando por ella. Eso es ser inteligente, miren. No como las otras pendejas que se tienen que identificar con la estúpida que quedó timbona por pendeja, sin casarse, sin compromiso, sin nada, de un niño, qué vergüenza, de un hombre menor que ella. No, hombre, siquiera hubiera sido menor que ella, no me importa, pero que se hubiera casado, wow, qué cool, menor que ella, porque eso nos vale madre. Si él así lo hubiera querido, pero qué bueno que no lo quiso, ¿verdad? Pero no, la dejó burlada, la dejó tirada como lo que es un cero a la izquierda. Así que aguanten vara, viejas pirujas de cuarta. Así que mis niñas hermosas, ahora sí me despido de ustedes. Coméntenme qué opinan de este video de María Fernanda. Hay que apoyarla, ya vimos. Ay, no escuchamos el video donde María Fernanda habla, pero que María Fernanda está muy buena es. María Fernanda habla, pues, de cosas buenas. De que cómo expone a sus niños, que no sé qué, hasta muy buena también. Así que véanlo, se van al canal de María Fernanda, ahí lo tiene ella y no hay que bajar la guardia, hay que seguir dándole, arrastrando estas cabronzuelas porque las estamos arrastrando, mi gente. Así que bueno, ahora sí, mis lindas hermosas, se me cuidan un montón y nos vemos en el próximo video. Chao.